allá de ideas, ejes o pretensiones que tengamos en el debate, es la gran satisfacción de que esta idea, que para nosotros mismos es extraña, acostumbrados a enfrascarnos en debates muy coyunturales, tenga el eco de que podamos hoy juntarnos al margen de tantas problemáticas puntuales que nos aquejan todos los días, a abogados y a dirigentes sindicales, alrededor de una idea, digo, que suena tan extraña como el futuro del trabajo, ¿no? Y más allá de que sea o no sea extraña, más allá de que podamos o no, o de que sea acertado o no abordar esta discusión, que por supuesto pensamos que sí, lo primero que debo hacer es una confesión, pero que indudablemente va a fortalecer la idea de la iniciativa de este debate. La confesión es que ni siquiera en la propia Asociación de Abogados Laboralistas, donde nos reunimos a debatir este tema previamente a la jornada, pudimos llegar a una conclusión o a una idea más o menos parecida de lo que imaginamos del futuro del trabajo, de lo que imaginamos serán las consecuencias y mucho menos lo que imaginamos o lo que pensamos deben ser las reacciones posibles, cuál es el frente de ataque o de resistencia frente a esa situación. Y es absolutamente lógico, ¿no? Porque no solo es asumir que el grado de tecnologización, de robotización, de automatización, hasta imaginemos lo que puede llegar a ser, o ya está haciendo la inteligencia artificial en materia del trabajo, va a generar en la realidad de las relaciones sociales, o el desempleo que obviamente va a generar eso. De ahí se disparan cuestiones como cuál es el rol del Estado, el rol de la política frente a eso, si es inevitable o si tiene o hay que empujar determinadas decisiones en ese contexto, cuál es el rol del movimiento obrero, si es un pasivo testigo o tiene posibilidad de incidir en esa realidad, cuál es el rol del derecho del trabajo o el futuro del derecho del trabajo. Por eso el año pasado habíamos titulado estas jornadas La clase trabajadora, el movimiento sindical y el derecho del trabajo en el siglo XXI, y este año, no solo por impulso de la OIT, sino por resignificación de este debate, le hemos adicionado el futuro del trabajo, ¿no? Contextualizando esa premisa básica, digamos, que rodea esta situación. Y todos, sí debo reconocer que todos nos pusimos a investigar y a estudiar mucho para poder debatir seriamente esto, por lo menos en la Asociación de Abogados Laboralistas. Y si bien coincidimos en el inevitable desenlace del desempleo o la reducción del empleo frente a la robotización o frente al desarrollo de la tecnología, también fuimos encontrando algunos datos, digamos, no afecta, no ataca a todas las sociedades y en todos los lugares de la misma manera el grado de tecnología. Y hemos roto algunas premisas, digamos, que modifican, algunas lo voy a enunciar ahora, otros la dirán otros compañeros, que modifican el punto de partida, por lo menos para mí. Porque, por ejemplo, si analizamos o si encontramos, buscando datos, buscando estadísticas, cuáles son los países que tienen mayor grado de incidencia de la robotización, estos son datos que están hechos por los que manejan el mundo, no aficionados por ahí como nosotros, el World Economic Forum, cualquiera de estas organizaciones tiene estadísticas al respecto. Dice que los países donde más se desarrolló en cantidad de trabajadores por mil en relación a los robots son Corea del Sur, Japón, Singapur, Alemania en menor medida. Ahora, son los países que tienen tasas de desempleo más bajas, tasas estadística del Banco Mundial, 2%, 3%. Entonces, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer si en realidad la robotización no generó desempleo en esos países? Bueno, el otro dato que aparece ahí es que son los países donde los trabajadores y la sociedad en general tienen el más alto grado de nivel educativo. Entonces ahí aparece una premisa que no tuvimos en cuenta cuando nosotros discutíamos esto. Y veníamos discutiendo basándonos en André Gorz y el trabajo muy valioso de hace 20 años que justamente decía lo contrario y planteaba que el grado de desempleo no se soluciona con la educación, no tiene nada que ver con la educación. Y aparece en estos lugares que sí, por supuesto, que el efecto de la robotización no se da en esos lugares, pero se da en muchos otros lugares. Tiene que ver con la deslocalización, tiene que ver con muchos otros efectos. Y entonces
ahí aparece la cuestión de cuál es la reacción posible de los trabajadores frente a eso. Solamente ir a buscar educación, solamente ir a formarse. ¿Tienen alguna posibilidad de reacción individualmente? ¿Depende solo de las organizaciones sindicales? ¿Se puede incidir realmente en ese debate o el determinismo histórico cambió ahora de final posible y nos lleva a una sociedad absolutamente robotizada y con un empleo en su expresión más mínima posible? En Estados Unidos, yo no los quiero aburrir con nada, pero mucho menos con estadísticas o con datos, pero son cosas que a mí me parecieron importantes para traer al debate. En Estados Unidos, si uno analiza el resultado de las elecciones, condado por condado, donde ganó Trump, es en los lugares donde más incidencia hay de la robótica en el empleo. Ahí sí generó desempleo. Hillary Clinton gana donde hay menos cantidad de desempleo porque son condados más vinculados a los servicios. Ahora, ¿cuál fue la reacción de esos trabajadores? ¿Votar la seguridad social que los iba a salvar de esa situación? ¿O votar un tipo que con todas sus características especiales, que están de más analizarlas ahora, le fue a prometer trabajo, relocalización de las empresas, es decir, volver a la vieja estructura? Ahí ganó Trump. Ese es un dato. No solo los sindicatos que podrán tener una reacción, sino que los trabajadores están decidiendo en determinados sentidos. No digo que sea así en todos lados, no digo que sea inevitable tampoco eso, digo que es un dato de la realidad. Ahora, si el grado de automatización, de robotización, de desarrollo tecnológico nos va a llevar inevitablemente a menos empleo a nivel global, y el rol del movimiento obrero que nosotros pensamos, recordamos y sabemos, aún coincidiendo con lo que planteaba Julio, de volver a utilizar las viejas herramientas por las cuales los acusaban de locos a aquellos trabajadores en los albores del desarrollo del movimiento obrero, con lo cual coincido plenamente, pero si se va a reducir allá, digamos, el empleo se va a reducir al desarrollo tecnológico, y seguramente cambiará de formas la potencialidad de la reacción del movimiento obrero. Pero indudablemente podemos pasar a hablar, como decía, como dice otro pensador, un historiador pero estadounidense, John Womack, ya analizar la posición estratégica del movimiento obrero en el marco del conflicto social. Ya no es importante la cantidad, sino contar con esos trabajadores que son los que apretan el botón de ese desarrollo tecnológico y sí van a seguir siendo quienes son capaces de parar. Dice, con esas posiciones estratégicas, dice Womack, se puede dominar una fábrica o la economía en general. Digo, cuestiones para no partir de premisas tan fijas y tan estructuradas y que algunos puedan condicionar el trabajo, el debate. Y por supuesto una cuestión esencial, y que por ahí nos impulsa más a algunos de nosotros, a los abogados laboralistas, a debatir esto: ¿cuál es el rol del derecho al trabajo en esta nueva sociedad o en esta nueva forma de producción del capitalismo? ¿Es el mismo de antes? Sí, es el mismo de antes en cuanto a protección. ¿Con las mismas formas, con las mismas estructuras, alcanzará para defender a los trabajadores en este contexto? Algunos piensan que no, que hay que ampliar esos rígidos límites del derecho al trabajo. Yo por ahí soy más conservador, por una actitud seguramente defensiva, que tiene que ver con pensar que los principios generales del derecho al trabajo pueden mantener sus márgenes, aun si cambia la forma o aparente forma de apropiación de la fuerza del trabajo. En definitiva sigue siendo la misma, aunque cambie alguna. Pero por supuesto que tenemos que debatirlo, y si es necesario ampliarlo, y si es necesario ir a un derecho de inclusión social, si eso nos cae en la seguridad social, o con el derecho del trabajo que tenemos hoy, podemos dar respuesta a esto. Y digo que es defensivo, y termino, porque si algo también hoy ratifica la importancia o la oportunidad de esta reunión, es que en este mismo momento en el Hotel Sheraton de esta ciudad de Buenos Aires está debatiendo, convocado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, por la Unión Industrial Argentina, por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no el futuro del trabajo, el futuro del empleo, desde su punto de vista. Entonces, si ellos están debatiendo allá, no hay ninguna duda que nosotros estamos haciendo lo correcto al debatir acá. No sé si llegaremos a una conclusión, lo veo muy difícil, tampoco sería el objetivo inicial, pero lo que no tengo ninguna duda es que sin el debate que vamos a dar acá, honesta y colectivamente, no tenemos ni siquiera el punto de partida. Bueno, muchas gracias.